Hola chicos, en verdad yo había hecho una exploración previa antes de hacer esta grabación. Es decir, que lo que estamos viendo es primero una pequeña búsqueda que hice en ChatGPT para que me listara cada uno de los empleos o páginas de empleo posibles. Esto es porque actualmente yo me he visto en la premura de buscar empleo. Entonces, para ello, como ya no es tan fácil buscar cuáles son las plazas, y ya les voy a explicar más adelante por qué me voy a dignar a hacerlo, es porque en la actualidad a mí no me gusta usar Notio, pues prefiero verlo de forma visual dónde es que estoy buscando empleo. Y como ya hay tantos portales de empleo, entonces preferí mejor utilizarlos. Esta plantilla yo la estoy actualizando actualmente, pero en realidad yo la voy a dejar disponible para que ustedes la puedan utilizar. Bien, lo que estoy haciendo aquí es que en esta hoja de seguimiento estoy colocando directamente esos portales de empleo. Están clasificados en sin empezar, en curso y listo. Entonces simplemente estoy colocando estos portales de empleo que están ahí arriba para ir clasificando los que sí tengo perfil, los que no tengo perfil. Es importante no solamente por solicitar, el sentido es también tener presencia digital en cada una de estas plataformas, porque mientras más personas pues puedan tener acceso a visualizarnos en algún perfil, pues nos posiciona mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también para llevar un orden. A continuación aquí lo que estoy haciendo es la búsqueda en ChatGPT. Esa fue la búsqueda que yo puse. Tienes acceso a listarme en cuáles portales de empleo tengo perfiles. Esa fue la pregunta que yo le hice, porque también me interesaba saber si ChatGPT tiene acceso a mis datos privados en la red. Realmente él dijo que no. Entonces simplemente ya ahí él listó. Ese fue el listado que ya yo había colocado previamente, que ustedes estuvieron viendo que yo estuve actualizando en Notion. Y entonces me faltó Guru y me faltó TopTal, ¿verdad? Entonces lo agregar. Con relación a estos portales, pues yo voy a hacer una nueva búsqueda. Entonces estoy diciendo, lístame por favor nuevos, una lista, pero de portales que sean de trabajos remotos, porque una cosa es buscar empleo de forma física y otra cosa es tener un perfil para poder ofertar trabajos freelance o remoto. Entonces él me listó esta búsqueda. Sin embargo, en esta búsqueda prácticamente él me está lanzando las mismas que ya yo tenía, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, remote.co, que es de Colombia, o sea que realmente no, y we work remotely. Entonces yo le dije, pero dame una lista donde no se repitan los anteriores, una lista diferente de los más relevantes y que sí pueda conseguir empleo remoto, porque esa es la idea, no tener que trabajar solamente que horas que tenga disponible desde la casa. Entonces aquí sí, esta lista él me la da de 10, porque realmente yo siempre le pido 10 casi siempre, pero
Si ustedes le dicen que quieren más, pues claro que también le van a hacer más. A mí me interesan solamente 10. Entonces, los voy a colocar aquí y voy a proceder a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir agregando aquí estoy poniendo son los perfiles, ¿verdad? Entonces, donde dice sin empezar, voy a ir agregando y en lo que pues me voy agregando, entonces me voy a ir platicando que, por ejemplo, para los perfiles que ya sí están listos, que se visualizan, que son Aldaba y LinkedIn, pues si nosotros entramos a cada uno de estos, se supone que ya yo lo tengo listos, ¿verdad? Listos en el perfil, pero cada una de estas son tarjetas que nosotros tendríamos que, por ejemplo, configurar toda la información de esa tarjeta, es decir, el link de la página web, cuál es el foco de interés que tiene esa página, porque, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy ingeniera, pues hay páginas de esas de trabajo remoto que probablemente a mí no me vayan a servir, en el sentido de que muchas páginas de trabajo remoto, según ya he ido creando perfiles y he ido mirando y observando, casi siempre todos los trabajos que más o que son más demandados son trabajos como secretarias virtuales, para llevar, por ejemplo, la administración de un calendario médico, por ejemplo, llevar la planificación de un médico, las citas de los médicos, o también perfiles muy especializados, como por ejemplo de personas que trabajan en el sector de tecnología, es decir, por ejemplo, IT. Entonces, como les dije, yo aquí estoy más o menos ya terminando de colocar el listado de los perfiles sin empezar. Entonces, vamos a pasar a ver las tarjetas. Inmediatamente no terminé de eliminar todo eso, pero les pido disculpas porque en realidad este día está bastante nervioso y yo no lo quiero poner rápido el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver todo el proceso, ¿no? De que yo voy haciendo qué. Y porque el día está lluvioso y también, o sea, la red de mi casa es con internet wifi, entonces por eso es un poquito lento. Bien, entonces aquí abrí, por ejemplo, la tarjeta de Aldaba. Aquí se puede ver el responsable, que será yo, por eso lo dejo vacío. Pero, por ejemplo, si ustedes van a hacer esto y no es para que lo lleve ustedes, sino que para que lo lleve otra persona, entonces lo quiere asignar a otra persona, pues ahí sí iría el nombre de la persona. Donde dice listo es el estado, que ya yo digo que tengo listo porque es el perfil que yo tengo creado, ¿verdad? Entonces, en la descripción de la tarea la dejé vacía porque se sobreentiende que es para la creación del perfil. Pero si usted lo quiere poner, lo pone. Y en subtarea, voy a poner las subtareas que ya se supone que voy a realizar, que son crear el perfil, validar si se adapta a mis necesidades y automatizar la búsqueda, que ya esa parte la haremos más adelante, si es para las automatizaciones. En este caso solamente me interesa actualizar, como les dije, las tarjetas para tener todos los links, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer una nueva búsqueda en ChatGPT. Entonces, como él tiene todos mis datos, yo le estoy haciendo la pregunta, ¿sabes mi perfil perfectamente? Pues ya te he dado mis datos anteriormente. Yo lo que quiero es que tú me busques de este último periodo de tiempo, listas de empleos que hayan sido publicados en estos últimos días, que se adapten a mi perfil y con un salario que se adapte también a lo que yo más o menos estimo, que es lo que yo estoy solicitando, si es para una posición fija. Entonces, yo le estoy colocando todo eso como si fuera una
amigo mío, porque realmente ChatGPT para mí ha sido un muy buen amigo, un muy buen aliado para muchísimas cosas que estoy haciendo. Entonces, aquí le estoy poniendo cada uno de los requerimientos, ¿verdad?, para que me haga la búsqueda muy bien. Y realmente él me va a listar esos empleos que le estoy diciendo. Recuérdense que mi foco es en el área de ingeniería, pero si usted, por ejemplo, es de otra área y está interesado también en buscar empleo, pues yo les recomiendo hacer, por ejemplo, así la búsqueda. Estoy diciendo que solamente de todo lo que él busque en internet, solamente plazas que sean de 150,000 pesos y que no me haga una lista de 10. ¿Se fijan? Yo dije que solamente me dé 5 que realmente valgan la pena. Entonces, él me puso toda la descripción, me puso de diferentes perfiles que se adaptan realmente a diferentes posiciones que yo podría solicitar. Entonces, él me dio opciones, fíjense que todos son trabajos remotos, ninguno son para estar en oficina. Pudiera ser que también yo haga una búsqueda así, pero ese fue directamente a buscarme posiciones así. Son remotas y realmente son roles que son muy bien pagados, porque realmente el área de medio ambiente, sostenibilidad, calidad, son muy bien pagados. Entonces, simplemente yo voy a tomar esas clases. Lo que le dije ahorita de las tarjetas y por qué los enlaces, ¿verdad? En este caso lo estamos haciendo directamente con los perfiles, con la página de los perfiles, pero ya aparte de eso, de los perfiles, yo voy a enseñarles en otro video, voy a hacer más adelante, cómo podemos hacer esto, pero directamente a las empresas de cada una de esas búsquedas que hemos hecho. Entonces, por eso les dije, es importante tener los links, porque eso nos facilita, por ejemplo, tener el enlace para entrar más rápidamente al portal de empleo y darle seguimiento a esas plazas que ya, por ejemplo, nosotros hemos identificado con ChatGPT que son de alta prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque si no, entonces nosotros perderemos el contacto. O directamente solamente, si por ejemplo entramos en Aldaba y hacemos la búsqueda en Aldaba, pues Aldaba nos va a dar diferentes plazas, pero de mercado que a nosotros no nos interesa. Y aquí en esta búsqueda él está haciendo algo que a nosotros realmente sí nos interesa. Entonces, ya también yo hice otra búsqueda, lo que iba hablando con ustedes. Esta búsqueda fue para que él me diera opciones para un salario de $600,000. Eso es porque realmente en Estados Unidos sí hay lugares o empresas que sí tienen una buena valoración de los profesionales. Entonces, otra cosa que se me ha pasado mostrarles es que el seguimiento también se puede hacer, por ejemplo, aquí en las tarjetas se puede ya ir visualizando todo, cuando llegamos al estado. Y yo voy a crear una lista más, porque a mí me gusta para ver que las tarjetas, los campos, cada uno de ellos, poderlos llenar más rápidamente, es mejor hacerlo por tabla. Entonces, yo voy a agregar la vista en tabla. Como que estoy haciéndolo también esto como un ejercicio, porque esto puede ser para cualquier cosa, un seguimiento de tareas. Entonces, fíjense que la tabla está totalmente vacía. Entonces, yo voy a agregar una columna adicional. Así mismo como la podemos agregar en el signo de más, que se agregaría una columna. Nos podemos encima de ella también le podemos decir eliminar columnas si no nos interesa. Pero en este caso, yo voy a agregar URL, porque no está, para ir colocando en cada una de las de estos perfiles, ¿verdad?, su URL.